Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy el doctor Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Es bueno estar bien informado en salud para tomar las mejores decisiones, pero utilizando fuentes de información adecuadas para no generar pánico, simplemente poder tomar las mejores decisiones basadas en la evidencia científica. Y este video precisamente, en él me voy a dar la tarea de hacer un resumen de las últimas noticias científicas, los últimos resultados de la investigación científica publicados durante la última semana con respecto al COVID-19, para que ustedes no estén en pánico ni en alarma, simplemente conozcan la realidad. Hay cosas muy positivas, otras no tan positivas, pero el objetivo es estar informados, tranquilos, con una información útil para todos. Voy a ir dando lectura y comentando algunos de los principales elementos de estas informaciones, ¿no? La vacunación sigue rezagada en Latinoamérica y Biden, el presidente de los Estados Unidos, está dando detalles acerca de una donación que va a estar haciendo los Estados Unidos. Latinoamérica y el Caribe tienen la cifra más alta de fallecimientos por el COVID-19 en el mundo en proporción a su población, desde luego, con al menos 33.289.000 infecciones y 1.043.000 decesos, fallecimientos reportados. Y aunque el número de casos desciende en Canadá y Estados Unidos y también en México, donde muchos me están viendo ahora, está aumentando nuevamente. Hay un repunte de los casos. En el resto de las Américas, mientras que el proceso de la vacunación sigue rezagado en comparación con los avances que va teniendo la pandemia. Esto es un informe de la Organización Panamericana de la Salud. La solidaridad regional, incluida la donación de dosis, será fundamental para superar la escasez actual de vacunas. Sostuvo este miércoles 2 la directora del organismo de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne. Un día después, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, precisó el destino de las primeras 25 millones de dosis de 80 millones que se comprometió a donar antes de que termine el mes de junio, el mes presente. 19 millones irán al mecanismo de la COVAX, que es un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud para la distribución de las vacunas, que repartirá 6 millones en Latinoamérica y el Caribe, 7 millones en el sur y sudeste asiático y 5 millones en África. También 6 millones irán a países aliados, vecinos o que experimenten rebrotes como México, India y Corea del Sur. Las vacunas serán de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, a las que se podrían sumar 60 millones adicionales de AstraZeneca cuando el producto reciba la aprobación de la FDA, de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Esto es una noticia muy halagadora. Hay donaciones de vacunas de Estados Unidos, que sabe que es un país que está vacunando a toda su población y están obteniendo resultados muy importantes. Y las vacunas que van quedando, ellos se dan cuenta de que si no el mundo entero no está vacunado, nunca van a poder volver a la normalidad también en los Estados Unidos. Por lo tanto, una acción solidaria tanto para el mundo como para los propios norteamericanos. Otra noticia importante: Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, que sé que muchos me miran de esos países, presentan datos de la efectividad de vacunas en el mundo real. O sea, ya se están obteniendo resultados de los países latinoamericanos con respecto a la vacunación. Datos del cono sur de Latinoamérica evidencian el impacto de las vacunas en el mundo real. La vacunación con CoronaVac, Sinovac, de 95.7% de la población adulta de la ciudad brasileña de Serrana, con una población de 27.160 personas, redujo el 80% de los casos sintomáticos de infección por el SARS-CoV-2, el 86% de las hospitalizaciones y el 95% de las muertes por esta causa, según los datos preliminares del proyecto S. Un estudio en tiempo real liderado por el Instituto Butantan de San Pablo, que busca documentar la efectividad de la vacunación en masa. Otros países, en tanto, también presentaron distintos análisis del efecto de sus campañas regulares de vacunación. Este miércoles 2, la provincia de Buenos Aires, en Argentina, anunció que una única dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V, Gamaleya Institute, tiene una efectividad del 78.6% para evitar casos de COVID-19. Esto es espectacular, que con una sola dosis ya se alcancen semejantes cifras, es muy bueno. El 84.7% para evitar las muertes, muy bueno, y el 87.6% para reducir hospitalizaciones en personas de 60 a 79 años. Siempre reducir las muertes va a ser el principal objetivo de cada una de las campañas de vacunación.
El estudio se hizo sobre 186.581 personas que integran este segmento etario, una población bastante grande. El 27 de mayo Uruguay informó a su vez una efectividad de 57% para Coronavac, Sinovac, y de 75% para la vacuna de Pfizer en la prevención de contagio, más de 14 días después de la segunda dosis. Del 95% al 99% en la reducción de la internación en unidades de cuidados intensivos, esto es lo más espectacular, y del 97% y 80% para la reducción de muertes, respectivamente. En tanto, el 17 de mayo Chile había actualizado su estudio con Coronavac. Tras analizar 10.200.000 personas mayores de 18 años, reportó 65.3% de efectividad para prevenir COVID-19 sintomático y 87% para prevenir hospitalización. 90.3% para prevenir el ingreso en una unidad de cuidados intensivos y 86% para prevenir muerte. En todos los casos después de completar el esquema de 2 dosis. Son noticias espectaculares de América Latina, ya reales, ya en población vacunada con miles y miles de personas que se dan cuenta realmente el bajón que tienen las cifras de mortalidad, que es lo fundamental. Otra de las noticias, avances y deudas de la vacunación en el personal sanitario, en los médicos, enfermeros, trabajadores de la salud en sentido general que trabajan con personas infectadas. Para la segunda semana de mayo, el 88% del personal sanitario de Iberoamérica, incluyendo España, había recibido al menos una dosis de alguna vacuna contra el COVID-19 y 69% completó el esquema. Según los resultados de una encuesta de Medscape en español respondida por 10.612 médicos, enfermeros y otros trabajadores del sector de salud en 42 países. Como contrapartida, el 1% rechazó la vacunación, hay médicos, el 1% rechaza la vacunación y el 9.2% todavía no ha sido inoculado ni tiene un turno para hacerlo, lo cual fue definido como preocupante por la doctora Armel Pérez Cortés Villalobos, infectóloga del Toronto General Hospital en Toronto, Canadá, y miembro del comité editorial de Medscape en español. Una buena proporción de los que declararon aguardar todavía su vacuna vive en México. Entonces, México es uno de los países más rezagados en vacunar al personal sanitario de salud. Deberías hacerlo prioritariamente cuanto antes, porque son las personas que tratan con los enfermos de COVID. ¿Cuánto tiempo y cuántas vidas más tenemos que esperar? Es una pregunta que se siguen preguntando. Otras de las noticias de esta semana sobre el COVID es Chile y Canadá limitan la aplicación de la vacuna AstraZeneca. La vacuna AstraZeneca, que sabe que ha dado mucho de qué hablar por algunas personas que tuvieron trombosis que se demostró que podían estar relacionadas con la vacuna, y eso hizo que en las comunidades europeas incluso se vetaran parcialmente y temporalmente su uso. Entonces Chile y Canadá limitan la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Vamos a enterarnos por qué. Mientras espera el resultado de análisis sobre un posible caso de trombosis en un hombre de 31 años que recibió la vacuna de Oxford AstraZeneca, este jueves 3 Chile dispuso postergar la segunda dosis y aplicarla solo en mayores de 45 años, como se ha hecho en otros países del mundo, dijo el ministro de Salud, doctor Enrique París Mancilla, según reportó el Mercurio. Hasta el momento la vacuna en ese país estaba aprobada para hombres mayores de 18 años y mujeres mayores de 55 años. Se sabe que las mujeres tienen un riesgo mayor de trombosis. En tanto, esta semana el National Advisory Committee on Immunization, el NACI de Canadá, también se mostró favorable a que las personas que hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca puedan elegir una distinta para completar el esquema de vacunación, por ejemplo la de Moderna y Pfizer. Esto significa que no importa que se hayan vacunado con la vacuna AstraZeneca, la segunda dosis, la reactivación puede ser con cualquier otra vacuna, y esto es un dato científico. No importa la vacuna que sea en la primera dosis, la reactivación puede ser con cualquiera de otras, igual la respuesta inmunológica va a ser eficiente. Si no fuera por el riesgo de raros casos de trombosis, uno habría avanzado con la segunda dosis con la misma vacuna. Es bueno que ahora la gente pueda elegir, dijo la doctora Teresa Tam, directora de Salud Pública de Canadá. Pero hay que analizar con mucha cautela esta noticia, porque los casos de trombosis son extremadamente raros. Son unos pocos en millones de personas vacunadas y son similares a todas las vacunas. Simplemente con la de AstraZeneca ha habido la mayor cantidad de prensa amarillista, y eso ha hecho que estados de opinión desfavorables hacia la vacuna y hacia la vacunación en general traigan como consecuencia que las personas no quieran utilizar esta vacuna, cuando es una de las más eficaces y eficientes de todas, y las más seguras también. Otra noticia, hay diferencia entre COVID-19 persistente y COVID-19 crónica. Una pregunta interesante, hay una distinción entre el COVID-19 persistente,
y el COVID-19 crónica, vamos a enterarnos acá que dice la noticia. Al ser una enfermedad nueva y multisistémica, aún no existe una definición formalmente aceptada para las secuelas prolongadas por el COVID-19, a lo que se plantea el desafío adicional de distinguir los síntomas cardiopulmonares, residuales o neurópatas del enfermo crítico, que son consecuencias de su hospitalización. Tampoco existen pruebas de laboratorio o de imágenes para su diagnóstico, pero se podría decir que el síndrome post-COVID-19 o COVID-19 persistente es el conjunto de síntomas neurocognitivos, digestivos, fatiga, palpitaciones, etcétera, que persisten después de 2 a 6 meses de haberse curado la enfermedad. Y que si la duración de estos síntomas se extiende por más de 12 semanas, podemos llamarle COVID crónica. O sea, persistente de 2 a 6 semanas y crónico de 12 semanas en adelante. Es como una distinción temporal entre un tipo de secuelas y otro, teniendo en cuenta solamente el tiempo. Sobre todo si se trata de pacientes que nunca estuvieron hospitalizados, la mayor cantidad de pacientes ambulatorios. Sostuvo la doctora Zaida Medina López, especialista en neurología y miembro del comité editorial de Medscape en español, en el podcast Medicina de Impacto. Ustedes pueden revisar. Otra noticia. Alertan sobre el uso excesivo de antibióticos valiosos. Y esto es muy importante porque sí he visto muchos pacientes que indiscriminadamente empiezan a tomar antibióticos una vez que se enteran de que tienen COVID, ni siquiera sin tener síntomas. Esto puede ser un problema. Vamos a enterarnos de qué ha pasado realmente. Durante la primera ola de COVID-19 en el Reino Unido, el 85% de los enfermos hospitalizados recibió al menos un antibiótico durante su estadía, según un análisis de casi 50.000 pacientes atendidos en 280 hospitales de Inglaterra, Escocia y Gales entre el 6 de febrero y el 8 de junio de 2020, según publica The Lancet Microbe. No es raro que las enfermedades virales se compliquen, esto yo lo tengo claro, con una infección bacteriana. Usted empieza siendo una infección viral, pero se inflama las estructuras de las vías respiratorias, incluyendo los pulmones, y eso es un medio propicio para que vengan las bacterias y puedan colonizar con una sobreinfección bacteriana. Y ahí sí estuviera justificado el uso de antibióticos. Pero no lo estamos viendo mucho, o sea, no es frecuente que eso ocurra con el COVID-19. Lo que sí estamos viendo es que más uso de antibióticos cada vez, y eso no nos gusta. También estamos viendo el uso de los antibióticos más valiosos que nos gustaría reservar para infecciones bacterianas graves. Lo que pasa es que se utilizan para cosas que no hacen falta y para lo que realmente sí hace falta ya no hay la disponibilidad. Eso es lo que realmente ha estado pasando. Señaló uno de los coautores, el doctor Callum Semple, profesor de salud infantil y medicina de brotes de la University of Liverpool en Liverpool, Inglaterra. Así que no se automedique, y si los médicos empiezan a mandar muchos antibióticos, pongan un foco rojo diciendo de que realmente es necesario tanto antibiótico para el COVID, que es una infección viral. Hay que utilizarlo con mucha cautela, siempre en manejo de un profesional de la salud. Otra noticia, el peculiar origen de la variante P1. Ustedes saben que las variantes que pueden ser más infecciosas y algunas pueden ser un poquito más letales incluso, pero hay conocimiento todavía esclareciéndose al respecto, y vamos a ver el peculiar origen de la variante P1. La hipótesis más aceptada sobre el origen de las variantes de preocupación del SARS-CoV-2 es que aparecen una única vez como resultado de presiones selectivas y adaptación del virus durante infecciones prolongadas, como es el caso actual, en individuos inmunosuprimidos, lo que les da la oportunidad de acumular mutaciones. Este sería el caso de las variantes B117 y B1351. Pero con la P1 la historia es diferente, consideran los científicos. A partir de un linaje ancestral común se habrían generado P1 y otros dos linajes hermanos, aunque solo prevaleció la primera por factores vinculados al comportamiento humano, como el relajamiento de las medidas de distanciamiento social en el Amazonas, y no a ventajas adaptativas particulares respecto a las otras dos. Quizás P1 tuvo suerte de que su frecuencia aumentara a través de un gran número de personas infectadas y así ganó fuerza para convertirse en lo que se ha convertido, sugirió Tiago Graf, PhD, un investigador de la plataforma de vigilancia molecular del Instituto Gonzalo Moniz de la Fundação Oswaldo Cruz de Fiocruz Bahía en Salvador de Bahía, Brasil. Son uno de los orígenes de la variante P1 o la variante brasilera, que no necesariamente ocurrió por estar en contacto con personas inmunodeprimidas, sino porque las personas se relajaron y tuvo la oportunidad de una cepa que mutó recién transmitirse a varias personas, lo cual se hizo generalizado. Esa es una de las hipótesis. Otra noticia, el confinamiento trajo paz al intestino irritable. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver el colon irritable
con el confinamiento, vamos a entender a ver. Personas con síndrome de intestino irritable refirieron mejoras en la gravedad de la enfermedad y los síntomas durante el confinamiento, lo que refuerza la conexión intestino-cerebro. El estrés provoca alteraciones en el intestino. Se dice que el intestino es el segundo cerebro del organismo por la cantidad de terminaciones nerviosas que tiene. En este trastorno, según un estudio argentino sobre 129 pacientes, 78% de sexo femenino presentaban la Digestive Disease Week de 2021, Congreso Anual de Gastroenterología. Pensamos que probablemente solo permanecer en casa de forma más relajada y en un entorno más controlado podría haber mejorado esos síntomas, señaló el doctor Juan Pablo Estefanolo, gastroenterólogo en el Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires, aunque no se puede descartar un efecto de la dieta, el ejercicio y otros factores relacionados con el estilo de vida que son muy importantes. Otra noticia sobre el COVID de esta semana. Sanofi y GSK lanzan estudios de la fase 3 de su vacuna, una nueva vacuna que se suma más a la lucha contra el COVID-19. Tardaron en salir al ruedo, pero la extensión de la pandemia sigue dando oportunidades. Después de los resultados alentadores de la fase 2, dos gigantes farmacéuticos, la empresa francesa Sanofi y la británica GlaxoSmithKline, lanzaron el estudio de fase 3 de un candidato vacunal que combina la proteína espiga de SARS-CoV-2 recombinante con un adyuvante ya usado en otras vacunas. El estudio se realizará en 35.000 voluntarios de Estados Unidos, Asia, África y Latinoamérica y tiene la particularidad de hacerse en dos etapas, una para evaluar la protección contra la variante original del virus y otra con formulación diferente, o sea, una diferente vacuna, digamos, contra la variante B1351 primero detectada en Sudáfrica. La expectativa es lograr la aprobación para finales del 2021. O sea, las compañías farmacéuticas muy sutilmente se están planificando para que esta pandemia siga durante el tiempo, quizás con un comportamiento estacional, como la gripe, por ejemplo, que todos los años se reactivan las dosis de vacunas y ellas quieren lanzarse al mercado ofreciendo soluciones, también teniendo en cuenta esta posibilidad que es bastante real. Otra noticia, ambulancia francesa marchó sobre rieles. Vamos a ver de qué se trata. En lo peor de la primera ola de COVID-19, Francia recurrió a un método poco utilizado en el mundo para desplazar pacientes hospitalizados y con ventilación mecánica desde zonas saturadas hacia centros donde podían ser mejor asistidos. El tren de alta velocidad. En total fueron 10 viajes entre el 26 de marzo y el 10 de abril de 2020, con 197 pacientes transportados entre 350 y 950 kilómetros. O sea, utilizaron un tren en vez de ambulancia, o me imagino que lo hayan adecuado, para transportar a los pacientes con COVID-19 complicados que no podían ser atendidos por el colapso de algunos hospitales. Los resultados de la experiencia fueron muy satisfactorios, comentó en el Congreso Secours Expo 2021 el doctor Lionel Lamhaut, médico de urgencias del Hospital Necker en París. Francia fue un símbolo de la resiliencia. La resiliencia es la fortaleza que surge de la necesidad y del problema, y la unidad nacional que permitió pasar la primera ola de manera formidable. Muy bien por los franceses. Otra noticia, de las secuelas a la vacunación. Los niños otra vez en el foco de un debate. ¿Se vacunan los niños o no se vacunan? Sobre eso se está hablando mucho actualmente. Todavía no se ha extinguido el debate sobre la escolarización presencial, el impacto del confinamiento sobre la salud mental en los niños, que es un elemento muy importante, siempre lo he dicho, la salud mental que se ve muy afectada, no solamente la física por esta pandemia, y las condiciones para garantizar la asistencia segura en contextos de alta transmisión, pero los niños podrían pasar a ser protagonistas de una nueva controversia, la urgencia o no de vacunarlos, de inmunizarlos contra el COVID-19. En efecto, aunque Estados Unidos, Francia y otros países ya aprueban o avanzan en campañas para vacunarlos, por ejemplo en Estados Unidos los CDC ya aprueban la vacunación para personas mayores de 12 años, adolescentes, niños de 12 años en adelante, investigadores de Alemania aseguran que no hay razones para apresurarse cuando los estudios de seguridad y eficacia consideran todavía no dieron los resultados concluyentes y tampoco hay evidencia del beneficio indirecto para la sociedad. Para niños y adolescentes sanos cuyo riesgo de morir por COVID-19 es casi nulo, 0.00002%. Es difícil entender por qué los políticos, incluso los médicos, requieren la vacunación como requisito previo para la escuela y la vida social. Escribieron en un artículo de preimpresión el doctor David Martin y sus colaboradores de la universidad en Witten, Alemania. Ahora, un comentario que les hago al respecto. Sí, los niños es muy poco probable que tengan complicaciones, pero si los niños se infectan, llegan a sus casas donde están sus padres, sus abuelos, sus tíos,
sus primos, sus hermanos, que pueden tener algún riesgo de complicaciones y ellos sí pueden transmitir el virus a ellos. De hecho, son las personas que más infectan, según son los niños y los adolescentes. Entonces, si se van a enviar a los niños a la escuela sin vacunarlos, cosa que quizás no sea tan necesario por la poca probabilidad de que tengan complicaciones, sí se debe haber vacunado a todas las personas en su casa con las cuales va a estar en contacto para evitar así que los niños traigan el virus y que otras personas se compliquen. Esa es la salvedad que no se está hablando mucho, pero hay que tenerlo en cuenta. Esta semana Israel consideró como probable un vínculo entre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y casos de miocarditis, especialmente en jóvenes de 16 a 19 años. Miocarditis es una inflamación del corazón. Y en Estados Unidos, 7 adolescentes de 14 y 19 años también desarrollaron el mismo cuadro después de la segunda dosis, de acuerdo con una serie de casos de Pediatrics, aunque según un editorial los beneficios largamente compensan los beneficios. O sea, cuando ustedes analizan millones de casos, ven 4 o 5 personas que tienen estos problemas, realmente no es alarmante, ¿no? Incluso podrían ser otras causas no necesariamente relacionadas con la vacuna. Otra noticia: COVID-19 mató a más de 1000 embarazadas en las Américas. Esto no es un dato muy agradable. Vamos a ver de qué se trata. Alrededor de 200.000 mujeres embarazadas enfermaron de COVID-19 en las Américas desde comienzos de la pandemia. 200.000 mujeres embarazadas se enfermaron y al menos 1.000 han fallecido por complicaciones, lo que reactualiza el debate sobre la necesidad de vacunar no solo a aquellas con mayor riesgo de exposición al virus o que presenten comorbilidad, sino vacunar a todas las embarazadas. Se sabe que es importante vacunar a la embarazada. No hay ningún riesgo para el feto y pueden haber grandes beneficios porque incluso se le administra inmunidad pasiva a través de la placenta y luego a través de la lactancia materna al niño. Pero no se trata solo de un efecto directo del SARS-CoV-2. Además de las mujeres que fallecieron por neumonía o complicaciones de la COVID-19, hubo decesos por complicaciones propias del embarazo. Lo que pasa es que estuvieron infectadas y por eso se marca como en el contexto del COVID-19. En mujeres sin la enfermedad al no haber sido controladas en tiempo y forma. Por eso siempre la captación temprana del embarazo y el seguimiento del embarazo es lo fundamental cuando las mujeres se saben que están embarazadas. Lo que tiene que ver con la disrupción de los servicios, porque todos los servicios colapsados, ya no se prestaba atención adecuada al embarazo y a las mujeres embarazadas, y de la aparición de la emergencia, eso con el temor que se le generó a la población de que no se acerquen a los hospitales porque se van a contagiar. Eso hizo que mujeres que tuvieran dolencias menores no pudieran recibir atención oportuna a tiempo. Esas son las principales noticias sobre el COVID-19 esta última semana. Son noticias verificadas. Ustedes ven que son estudios serios, sobre todo acá en Latinoamérica, para que estén un poquito más cerca nuestro esta información. Espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Compartan este video con las personas que ustedes quieran que tengan la información correcta para que no entren en pánico, que simplemente tengan la información útil. Déjenme sus comentarios, cualquier duda acá, estaré tratando de responderlos todos, si no en próximos videos también las temáticas de su inquietud. Y los dejo revisando con un nuevo video acá para que puedan seguirse informando. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo. Chao.